Estás escuchando Transversales Podcast, el podcast favorito de todo Pueblo Paleta. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Transversales Podcast. El día de hoy está con nosotros un amigo de casa desde hace mucho tiempo, Óscar Perales. Yo le digo Coque, espero que ustedes también, el director del Instituto de la Juventud y un amigo que conozco y tengo la fortuna de conocer desde que estábamos en la secundaria, Coque. Desde la ¿Tú lo secundaria. puedes creer? ¿Hasta dónde nos ha ¿Cómo han llevado la pasado vida? los años? Sí. Y el día de hoy, pues tú con tu programa ya bien establecido. Gracias. Yo ahora en la trinchera de las juventudes trabajando en este gobierno del estado. Pero muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y poder platicar con cada uno de ustedes pues de diferentes temas, desde Sí. lo más profundo del corazón. Así es. Oye, pero esto de que acabas de decir tú de las juventudes, pues siempre lo has hecho, güey. Desde que yo te conozco, ahí estás. Primero estabas con asociaciones, con el teatro, que siempre has sido, desde que yo tengo uso de razón, una persona muy optimista, güey. Yo me acuerdo que yo lo veía en la secundaria, uno nunca es muy feliz, que digamos, ¿verdad? Pero Coque siempre estaba como, ¿qué hacemos hoy? Y yo, bro... Tranquilo, No sé. son las 7 de la mañana, Sí, relájate. Sí, yo no Respira. sé, Coque, conquistar el mundo, le decías al final. Oye, Coque, y cuéntame un poquito, ahora que estás como director del Instituto de la Juventud, ¿cómo ha impactado en tu vida tener este cargo? Pero aparte, es algo que tú, aunque nunca tuviste un cargo público en el servicio público como director general, como en esta ocasión, sí las juventudes y los proyectos juveniles siempre han sido algo pues que te han, ¿cómo decirlo? Es parte de tu identidad, porque nosotros que te conocemos de hace mucho tiempo y que tuvimos la fortuna de estar contigo desde la secundaria, en el Cebetis, luego en la universidad nos separamos, pero ahí nos seguíamos topando, pues siempre fue algo que hiciste, ¿no? O sea, los voluntariados, el teatro, la música, siempre con ganas de hacer más y de ayudar a los demás. Y cómo eso te fue llevando y te ha ido llevando ahora hasta este lugar, ¿no? ¿Sabes? Creo que no, o sea, sí ha cambiado. Definitivamente puedo decir que el ahora ocupar este cargo público cambia en el tema de la responsabilidad. Siento que es muchísima más la responsabilidad desde que lo hacíamos desde sociedad civil, ahora que lo hacemos desde el servicio público, porque yo siempre tuve como que esta vocecita en la cabeza que no me hacía sentirme satisfecho con las injusticias sociales. Entonces, si algo no me gustaba, y eso te lo puedo decir, o sea, tú y yo nos conocemos de secundaria, pero creo que desde el kinder, y pudiera contar como esta anécdota chistosa que suena mucho en casa, estábamos en clase y estaba una de mis maestras de preescolar, y estaba explicando los animales, y de repente llega la vaca, y no, pues las vacas tienen cuernos, y la diferencia del toro es que tiene, pues, pues y entró en conflicto la maestra porque no sabía cómo decir. Y dijo, pues las chichitas de la vaca, donde producen la leche. Y yo, sí, Oscar. Le digo, se llaman ubres, maestra. Porque aparte, hijo de veterinario y yo, el niño Discovery Kid. Entonces, en ese tenor, siempre si había algo que no me terminaba de cuadrar, lo podía mencionar y lo podía decir. Y fue creciendo conforme fui desarrollándome tanto en los proyectos artísticos, que ahí nace un poquito o se fortalece mucho lo que es mi qué hacer con el activismo público, porque yo empiezo a trabajar, a desconstruir un montón de estigmas sociales que tenemos arraigados desde pues, muchísimos años. Para empezar, yo era de los hombres que le molestaba muchísimo que lo vieran llorar. Yo sentía que si me veían llorar, me veían débil. Y a través de la educación emocional y del teatro, descubrí que Magdalena en el Via Crucis se queda corta en comparación conmigo, porque estoy muy en contacto con esa parte de sensibilidad, de preocuparme por el otro,
ver los ojos a través de la perspectiva de otras personas. Y yo siempre lo he dicho, yo hago teatro porque me permite darle voz a quien no lo tiene. Y hasta la fecha, desde que empezamos a los 14 años hasta el día de hoy, siempre sigo buscando mantenerme activo en la escena porque cada personaje te enseña una cosa diferente. Y vamos creciendo en el tema social, vamos creciendo en el tema artístico y después fue como, ok, ya lo aprendí yo, ya no me lo puedo quedar yo. Y empecé a tallerear con jóvenes. Y de joven a joven, que siempre me ha gustado esta visión, te permite, pues quitarte tapujos, quitarte censura y hablar las cosas desde el mismo nivel de comprensión. Entonces, de joven a joven, empezar a enseñar cómo eran las artes escénicas, cómo puedes proyectar la voz, cómo puedes proyectar una idea, cómo puedes construir una narrativa, pero sobre todo con esta misma visión de cómo puedes entender al otro, cómo te puedes poner en los zapatos de la otra persona. Empezamos con las asociaciones civiles. Rotaract ha sido una de las plataformas que más ha transformado mi vida porque me permitió darle sentido a lo que ya veníamos haciendo. Ya veníamos trabajando con la educación emocional y yo no sabía en ese entonces que lo que yo ya estaba haciendo era trabajar por la construcción de la paz. Y eso ha sido lo que me ha llevado el día de hoy a esta trinchera, la trinchera más alta de las juventudes, que es pertenecer a este gobierno del doctor Américo Villarreal. Vamos conociendo y vamos trabajando de que la paz se construye a través de un modelo sistémico y no se trata de atender a la violencia con la erradicación. De hecho, Johan Galtung, uno de los teóricos que me gusta mucho estudiar en el tema de construcción de la paz, dice, mira, si tú desaparecieras con una varita mágica la violencia directa, que es la violencia visible, golpes, abusos, robo, extorsión, N cantidad de violencia que palpablemente la conocemos, no tardarían más de 5 a 10 años en que vuelva a suceder, porque se tienen que modificar los patrones culturales y estructurales. Por un lado, y eso es lo que estamos trabajando el día de hoy, todo lo que se llama estructura, niveles de gobierno, sistemas, modelos económicos, hay que modificarlo para que no se permita la violencia. Pero por el otro lado, los patrones culturales que ya traemos arraigados, cuando me toca ahora hablar con el tema de igualdad de género o de la igualdad racial, son movimientos que tienen casi 100 años. Y todavía nos preguntamos a día de hoy, ¿le puedo decir a una persona negra, negra? ¿Es correcto o no es correcto utilizar ese término? O todo lo que ha conllevado, pues simplemente desde, no me voy a ir tan a profundidad, pero la desigualdad salarial que viven las mujeres. Ya han pasado 70 años y todavía seguimos como tratando de entender todos esos tapujos que al final son temas culturales, porque así se nos educó. Y para poder cambiar un problema estructural pueden pasar décadas. Y para cambiar un problema cultural pasan generaciones. Entonces, con lo que yo ya venía haciendo de educación emocional, entendí y diseñamos un proyecto que se llama Activadores de Paz, que buscábamos a través de los juegos cooperativos la resolución de conflictos. No se trata de yo ganar y tú perder, sino es un modelo en el que las dos personas ganan. Y se busca mucho el entendimiento y la razón y el diálogo, porque la mayor problemática que tenemos como sociedad es la comunicación. Lo que yo entienda no es igual a lo que tú entiendes. Y yo puedo emitir mi mensaje y si tú traes sesgos, traes heridas, traes patrones aprendidos, lo puedes entender de otra manera. Y hablando de una comunicación verbal, incluso hasta presencial, una llamada ya es diferente. Yo soy el que empieza la llamada y vámonos, carretera, o sea, de que a caminar por toda la casa y estoy plática y plática y plática mientras camino. Y te voy manoteando y te voy haciendo ademanes, pero tú no los ves en una llamada. Ahora menos un texto. Ahora, ¿cómo entiendo un texto? ¿Cómo imprimo emoción a un texto para que se entienda lo que quise decir? Todas esas cuestiones las trabajábamos en el proyecto de Activadores de Paz y eso me lleva a participar en congresos nacionales e internacionales. Sin abondar un poquito tanto de la trayectoria, o más adelante, si quieres, desmenuzamos un poquito más este punto, pero gracias a Rotary International
formé parte de una... Rotary tiene 7 áreas de interés. Una de ellas es la paz y la resolución de conflictos. Y al participar con este proyecto, pues participamos en la cumbre de Un México más fuerte, pilares de paz positiva, donde entendimos qué eran estos patrones estructurales, qué eran esos patrones culturales, y empecé a verbalizar lo que ya veníamos haciendo y a darle un marco teórico y un marco conceptual y empezar a replicarlo y enseñarle a los jóvenes de que así diseñamos este proyecto, ahora cómo podemos que tú diseñes tu proyecto. Si tú traes una campaña de reforestación, ¿cómo esa campaña de reforestación abona a la paz, abona a la construcción de una sociedad? Si traes un proyecto comunitario, ¿cómo eso abona a la construcción de la paz? Participamos con ese proyecto de Un México más fuerte después en la Cumbre de Premios Nobel de Paz en 2019 en Mérida, Yucatán, donde junto a otros ponentes internacionales y que yo en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque antes de mí habló Berenice Luther King y Rigoberta Menchú seguía después de mí y yo, bueno, pues lo que trabajamos con jóvenes es esto. Lo que para mí la paz significa es esto. ¿Cómo construimos una paz colectiva? Y a partir de ese trabajo, del activismo, de lo que ya veníamos haciendo, y retomando a tu pregunta, ¿qué ha cambiado? Que yo siempre dije algo desde sociedad civil. Soy muy crítico con el gobierno, porque el gobierno tiene que atender a las causas estructurales. Pero era muy fácil desde afuera del sistema decir, esto está mal hecho. Tenemos que aprender a cómo funciona el sistema, cómo funciona la política pública, cuál es un ciclo de una política pública, porque a veces esperamos resultados inmediatos. Y yo lo dije desde la construcción de la paz. Cambiar un problema cultural nos pasa generaciones. O sea, a lo mejor lo que yo traigo como arraigado, hasta mis nietos va a ir cambiando esa cuestión. Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros jóvenes no nos hemos sentido identificados con esta frase que era un debate constante con mi abuelo? De, no, es que hijo, yo crecí en otros tiempos. Tú no me vas a venir a cambiar porque yo crecí en otros tiempos. Y yo, a ver, abuelo, pero pues son los mismos últimos 20 años, 30 años que yo he estado vivo. O sea, son los mismos tiempos porque yo pienso así que en tus últimos 10, 15, 20 años que ha cambiado socialmente, pues son en los que yo crecí, en los que yo cambié el chip. Pues ¿por qué tú no lo haces? Pues porque cuesta el sesgo cognitivo o el patrón ya aprendido. Y se nos da la oportunidad, iniciando primero como director administrativo, que el ejercicio, la transparencia del recurso, pues es una de las cosas más importantes. El instituto, cuando lo recibimos, pues estuvo muy dañado presupuestalmente y poco a poco con las acciones y con las actividades y también con el conocimiento que ya traíamos desde sociedad civil, nos permitió ser creativos. Porque muchas de las cosas que hacemos el día de hoy las hacíamos desde sociedad civil y con un recurso más limitado. Pues ahora hay que ser creativos para llegar a nuevas generaciones y ser gestores sociales. Y el Instituto de la Juventud, el propósito que tiene principalmente es que es el órgano vinculatorio. O sea, no es mi chamba hacer solo proyectos y programas para jóvenes. Es que si se hace una obra pública, incluya una perspectiva joven. Y una perspectiva joven es una fotografía del tiempo. Entender a cómo funciona la sociedad en este tiempo, porque así se va a convertir la sociedad del futuro. Ahorita los jóvenes representamos el 30% de la población. Si ahorita no cambiamos los problemas sociales que tenemos el día de hoy, los vamos a vivir como adultos. Y esa es la incorporación de la perspectiva joven, que entendamos la visión y lo vemos ahora con inteligencia artificial, con las tecnologías de la información, con los canales de comunicación que existe, que en otros tiempos no lo sabía y que el mundo va muy rápido. Y hay una generación que se adapta muy rápido al cambio. Esta generación que está creciendo es una generación muy resiliente. Somos una generación que en cuestión de días te tuviste que adaptar a una pandemia. En días, o sea, de un fin de semana estar en clase y al siguiente ya no puedo regresar porque estábamos viviendo un fenómeno social y ahora toda la educación va a ser digital y luego la carencia de habilidades sociales y luego otra vez de regreso porque fuimos
los jóvenes los que reactivamos economía, fuimos los jóvenes que empezamos con los primeros trabajos porque éramos el grupo menos vulnerable, pero nos hacía falta un año de habilidades sociales que nos mantuvo retraídos. O sea, este músculo social lo teníamos totalmente atrofiado. ¿Cómo nos adaptamos totalmente al cambio? Entonces, todas esas cuestiones que yo ya venía trabajando desde sociedad civil, desde teatro, desde secundaria, porque justo en secundaria empecé yo las artes escénicas, la sensibilidad de ponerse en los pies del otro, el cómo cambiar un patrón cultural desde primero lo interno y luego a lo social, luego cómo eso se convierte en un proyecto que puede durar un buen de tiempo o un tiempo determinado y que si yo realizo tal o cual acción, pues nos puede tener ciertos resultados, qué teorías existen, a ser muy crítico como activista, de decir, esto no se está haciendo bien, esto tiene que cambiar, se tiene que haber, por ejemplo, un presupuesto digno para las juventudes, tiene que escucharse las voces de las juventudes, se tiene que cambiar la visión adultocentrista. Al día de hoy decir, bueno, ya te toca. Ahora tú eres gobierno, ahora yo formo parte de un gabinete y mi responsabilidad es decir, aquí están las voces de las personas jóvenes. No es lo que yo diga, son las demandas sociales que tienen las juventudes y cómo el gobierno las tiene que atender. Y en los últimos, fácil, 8 años que hemos vivido, ha habido una inversión en juventudes que no había habido. O sea, que es histórica la inversión. Cada vez hay más becas para jóvenes, hay programas para jóvenes que involucran la participación social de un colectivo. Sí, o sea, todo lo que me dices hace sentido y creo que qué padre que una persona con tanto ímpetu por las juventudes desde que estaba joven, porque bueno, también es algo real, ¿no? O sea, tú has luchado por las juventudes desde que tú eres más joven de lo que eres ahora. Entonces, qué padre que puedas, porque como tú decías, ahora me toca a mí, estuviste en el activismo social, estuviste en las asociaciones, estuviste como activista y ahora te toca ser gobierno. Pero qué padre, porque fíjate que algo que me he dado cuenta y lo estuve platicando con, con unos amigos más grandes que yo, sobre cómo muchas veces nos hace falta, y lo digo como gobierno y porque los dos somos parte de, pero aprender a servir a los demás. Sí. Y muchas personas que hoy, gobiernos internacionales, nacionales, estatales, en fin, han llegado a puestos de poder sin haber pasado por ningún otro puesto de servicio público ni ninguna otra actividad de servicio. Y entonces uno ve la realidad de las cosas cuando esos puestos no avanzan, no crean nuevas oportunidades, caso contrario de lo que puedo yo observar en el Instituto de la Juventud, que aunque tal vez no tienen el mayor presupuesto, como tú dices, oye, pues qué padre que haya alguien que sabe hacer magia y que tenga estos proyectos con techo, tenga estos proyectos nuevos y cosas que antes no se habían dado, no se habían hecho. Y que yo cuando me acuerdo que cuando vi que venía techo dije, este fue Coque, güey. Yo lo conozco y fue porque son cosas que tal vez otros actores no lo sabían hacer porque nunca se involucraron en el activismo social como tú, entonces tú ya sabías cómo moverte y en qué lugar tocar y decir, yo sé a quién hablarle y esta persona va a venir. Y se ha notado y eso es muy padre porque pues involucras a los chavos, a los jóvenes en acciones de servicio, que ya no es como el servicio público que uno tiene que hacer en la oficina gubernamental, sino el servicio como ser humano de decir, oye, pues yo también puedo ayudar al otro y que al final del día esto es una cadena. Si todos nos ayudamos, todos avanzamos y todos crecemos. Y yo creo que tú traes mucho ese chip de si nos ayudamos entre todos, a todos nos va bien. Y eso a veces, muchas veces en los ambientes en los que te relacionas, te mueves en este momento, pues es complicado, pero se ha notado
y lo digo no como tu amiga, sino como una espectadora que dice, puta, a mí me hubiera gustado que cuando yo estaba joven, porque ya no estoy joven, ya no soy del rango de edad de los jóvenes, pero cuando yo hubiera ocupado el Instituto de la Juventud, me hubiera encantado que hubiera alguien con el ímpetu con el que tú estás para decir, pues vamos a hacerlo. Como tú dices, claro, crear un proyecto te lleva un montón de tiempo, crear una política pública te lleva, puta, güey. Sí. O sea, no lo sabes hasta que no estás ahí, pero el querer hacerlo y las ganas de eso se nota. Y las juventudes, como tú dices, somos el 30% y vamos en disminución también, porque somos los que tampoco queremos tener Sí, hijos. totalmente. Entonces, es un reto, yo creo que mayor, porque estás entre los que ya se están a punto de convertir en adultos y entre los que las nuevas generaciones y las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos y estás entre los últimos que van a tener hijos. Entonces, es un reto importante porque el 30% de la población no es cualquier número. O sea, si tú lo ves a niveles estadísticos, pues es Uno de como, cada 3 sí, tamaulipecos, 1 de cada 3 mexicanos es una persona joven. así es. Y es un reto que al final del día los retos humanos, yo creo que lo que ahorita te quiero preguntar, ¿qué ves tú de diferente entre los retos que tú pasabas cuando eras joven y los retos que pasa las juventudes ahora? Híjole. Bueno, primero, honor a quien honor merece. El proyecto de techo es una alianza que hizo el sistema DIF Tamaulipas y el recurso viene a través de Itabú y la Secretaría de Bienestar, que son el tema de construcción de viviendas. Pero efectivamente, o sea, cuando yo ya conocía Techo, tuve la fortuna de, en 2015, irme a estudiar un periodo de movilidad académica en la Universidad de Santiago de Chile. Becado totalmente por el gobierno de Chile, participé, soy de la 4ª generación del programa de la Alianza del Pacífico, uno de los tratados de comercio internacional que tiene México con Colombia, Chile y Perú. Y en este acuerdo multinacional, pues se permitió que existiera un programa de financiamiento para estudios superiores y tuve la oportunidad de ser seleccionado en esa generación. Creo que fuimos 950 aplicantes y se otorgaron 25 becas, 10 para maestría y 15 para maestría y 10 para licenciatura. Yo fui uno de esos 10 jóvenes que participó y ahí tuve la oportunidad de conocer a Techo, porque allí inicia la organización. Y al ser un voluntariado, para mí es uno de los voluntariados más bonitos de los que me ha tocado la oportunidad de vivir, porque te permite a ti, a veces joven, con tus dolencias, con tus conflictos, con tus dudas existenciales, con tus carencias a veces de recurso, porque hay que nombrarlo como es. A veces cuando uno es joven, pues no tiene la capacidad ni la solvencia financiera. Y llegas a otra comunidad donde existe una familia, un núcleo familiar con más carencias de las que tú puedes tener. Y que gracias a los financiamientos, porque lo que funciona aquí Techo en México es que tanto el sistema DIF como la Secretaría de Bienestar Social e Itabú ponen el financiamiento para que estas casas se construyan, además de las colectas que Techo ya regularmente organiza para que estos proyectos surjan. Pero hablando en lo particular de aquí de Tamaulipas, y tengas la oportunidad lo mencionaste, muy importante, la actitud de servicio, de servir al otro y aprender a que como sociedad hay cosas que a mí me duelen, pero no me ensimismo, que es un término que me gusta, autoacuñado de me encierro en mi burbuja y nada más existo yo. Y de repente viene alguien y te revienta esa burbuja y ves la realidad y dices, híjole. Y que en cuestión de un fin de semana puedas devolverle o construirle una vivienda a una persona que no tiene los recursos para hacerlo y que ahí terminan viviendo 2 hasta 3 familias, o las liberas de ese hacinamiento en el que ya estaban viviendo y comes su comida, convives con ellos, juegas con ellos, duermes en las condiciones que ellos duermen y te vuelves humano. Yo recuerdo la primera construcción que nos tocó aquí en Tamaulipas, primer día, pues calor de Ciudad Victoria, 40 y tantos grados.
Y ahí estábamos en friega en la construcción. Y clima de Tamaulipas, al día siguiente lluvia torrencial, pero lluvia que no nos permitía construir a los voluntarios. Yo me acuerdo que tomé una de las barras y porque había una piedra que no nos permitía poner uno de los cimientos y empecé a golpear y empecé a golpear. Porque dentro de mí había un remordimiento de decir, yo me voy a regresar a mi casa. Yo me voy a dar un baño con agua calientita, me voy a cubrir con las sábanas, voy a prender la calefacción y un chocolatito caliente y no me voy a enfermar. Ellos no tienen un techo de donde dormir. No lo tienen. Y si yo no termino, no lo van a tener y se van a seguir mojando. Esas acciones te humanizan. Te dan la oportunidad de servir y darle al otro lo poco o mucho que uno tiene. Y tienes toda la razón. A veces llegan personas que nunca les ha tocado servir. Y a mí en esta generación de nuevos servidores públicos, creo que nos empieza a llenar muchísimo más esa construcción de sociedad. De hecho, y hablabas un momento del tema de construcción de paz y de cómo los pilares de paz positiva, que son estos 8 factores que están estudiadísimos y justo los países que mejor económicamente están son los que cuidan estos 8 factores. Uno de los pilares es la buena relación con los vecinos. Y está este chiste social de que vivimos en una simulación porque nunca hemos visto a nuestro vecino meter las bolsas del mandado. Ya estamos tan ensimismados como sociedad que no conocemos a nuestro vecino. Retomo pandemia. Mi vecino puede ser mi mamá y mi papá. Nos encerraron con un montón de extraños que decían que eran mis familiares y ahí tenía que yo convivir con ellos. Nos hace falta entender y ponernos en los pies del otro. Que yo retomo, pues son mis raíces, es el teatro. Entonces, ¿cómo vamos construyendo como sociedad? Y creo que y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué retos creo que las juventudes enfrentan? Que a lo mejor a mí no me tocó. Yo creo que sí toda la sobreexposición digital. Creo que en nuestros tiempos pudiéramos decir de que habían, y justo era porque era una carencia social. O sea, el conectarte a internet implicaba pues todo un proceso y antes de responder la pregunta voy a hacer un pequeño paréntesis porque generacionalmente, bueno, también tenemos que entender que el rango de juventudes es desde los 12 hasta los 29 años. Pero cuando uno construye política pública... Acabo de salir de ahí. Recientitos. Recién. Todavía alcanzas... Sí, hay destellos de juventud. Estoy arañando todavía. Procede a tronarle la rodilla. Ser joven es desde los 12 hasta los 29 años. Pero cuando hablamos de política pública para juventudes es ser joven, ¿cuándo? Ser joven, ¿dónde? Pero no es lo mismo, acotándonos a nuestra región, un joven de 12 a 15 años de Yera, Tamaulipas, a un joven de 26 a 29 años de Nuevo Laredo o de Reynosa. O sea, sus prioridades son totalmente diferentes. A lo mejor su objetivo, su necesidad es escuela, calificaciones, una beca o algo similar. El de 26 a 29 años ya está buscando en trabajo, ya está pensando en un trabajo estable, en una vivienda, en a lo mejor un segundo empleo, o sea, de que ya terminó o cerró su ciclo laboral de una empresa y quiere crecer. Está pensando en una maestría. A lo mejor ya tiene hijos, porque hay personas jóvenes que a sus 29 años pues ya están en una edad de pensar en familia. Es un espectro grandísimo al que tenemos que como sociedad particularizarlo, no individualizarlo, pero sí entender las características particulares de nuestra sociedad y después modificarlo. Y creo que, ahora sí regresando a la pregunta del reto, es que
por rangos etarios se están viviendo cosas muy diferentes, muy distintas. Lo principal que yo puedo decir, que ahorita lo aplaudía, la capacidad de resiliencia, de adaptación del cambio. Por el otro lado, también es un fenómeno muy grande. El tenerte que estar adaptando y adaptando y adaptando todo el tiempo. Que ya salió una nueva tecnología, que ya ahora hay que hablar de salud mental, que ahora también tengo que cuidar el planeta, que también tengo que hablar de derechos humanos, que tengo que, si voy a emprender, que tiene que ser un emprendimiento responsable. Entonces son muchas áreas particulares de la sociedad que tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir creciendo y cambiando. Y que a lo mejor en otros tiempos la velocidad del cambio era más limitada. No me voy a ir tan lejos, justo el viernes platicaba con otro colega servidor público de que a lo mejor estamos en debates de poder modificar o cambiar el rango etario. Y no porque diga, es que ya estamos saliendo de la juventud y quiero aferrarme a ser joven. No, pero pensar en una política pública a futuro, es decir, es que el rango de 12 a 29 años para una persona joven estaba así porque la esperanza de vida era de 56 años. Hace 20 y tantos años. Entonces la esperanza de vida ya está cercano a los 80 años. Entonces, como sociedad también tenemos una generación que vive muchísimo más. Lo decías hace un momento, somos una generación que ya tiende a limitar su crianza o a eliminarla, o sea, decir, yo no quiero tener hijos. Yo soy una generación de la que dice, me sumo a esta parte porque ya vemos muchos humanos en este planeta y a lo mejor esa es una forma de que la misma sociedad y el planeta se autorregula. Pero hablemos, hace 100 años, pues las familias eran mi abuelo tuvo una familia grande. O sea, mi mamá y 2 hermanos más. Y dice, ¿cómo los mantenía? Y vida del campo y vida rural. Pero también la esperanza de vida era menos. Y si nos vamos 200 años atrás, hablamos de guerra de independencia, de revolución, pues también había otro fenómeno que eliminaba parte de la población. Entonces, el fenómeno de evolución social es muy acelerado. Y que los avances tecnológicos y por ende sociales que se tienen que hacer son de mucha adaptación. Ese es, creo que, el principal reto que enfrentan las juventudes, pero, como lo dije hace un momento, es una de las más grandes ventajas que tiene. Porque hay mucho conocimiento, hay mucha información. Lo que creo que como sociedad tenemos que empezar a trabajar es cómo les enseñamos a nuestras juventudes a discrepar y a crear autocriterios. Yo creo que ese es el reto, la diferencia, y no sé si olvidé algo más de lo que me preguntabas. No, está muy bien. Sí, ¿no? Sí, creo que no nos tocó, a nosotros nos tocó, no por decir nuestra edad, ¿verdad? Pero que sonara, que no pudieran hacer llamadas los papás porque había que conectarse a internet. ¿Sí? ¿No te acuerdas de eso? Sí. Y ya me van a cachar que me conecté. O estabas descargando una canción y ya levantaron el teléfono y no, perdí la conexión. Sí, nos tocó. Entonces, claro, el fenómeno fue diferente, ¿verdad? Nosotros, por más nuevo que haya sido el internet en aquel entonces, era muy social. Teníamos Messenger, güey, ¿te acuerdas de qué? Pásame tu MSN y lo anotabas, ¿no? Y te ponías... Y que no se te perdiera el papelito, sí, porque hasta que llegaras a la casa podías agregar a la persona. Exacto, y era... Güey, nos conectábamos y los mismos que veías en la secundaria, los mismos con los que hablabas en MSN, o sea, ni siquiera como que expandía nuestro horizonte como ahora, que ahora también creo que esa es lo que tú dices, la sobreexposición al internet, que muchas veces, y lo vemos en los casos de los más chicos, que a veces no sabes ni con quién está hablando. Pues en nuestra época no pasaba porque no nos comunicábamos más que con los mismos güeyes de la secundaria, de que tu misma bola de amigos
Ibas y te metías al MSN Y con esos con, mismos... mandabas zumbidos, bro. O sea, Sí. y era de que, hey, fírmame mi Metroflog, fírmame mi Metroflog. Y eso era el estar en internet Ajá. antes. No se compara con la actualidad y algo que, no sé cómo lo ves tú, pero también se ha perdido lo social en eso, ¿no? Sí. El que cada vez creo que la inteligencia artificial, los chatbots, o sea, un montón de cosas ha ido quitando y deshumanizando la interacción con los demás, o sea, y también incluso, pues, en este afán de querer agilizar Sí. los trámites, yo me peleé chorros con una aerolínea hace unos meses porque no me contestaba nadie y yo decía, es que la grabadora no me entiende, la Sí, inteligencia sí. no me está entendiendo, no sabe lo que le estoy pidiendo y me estresé un montón y me di cuenta de que, bro, pues qué difícil porque muchos chavos trabajaban, su primer trabajo fue de call center Sí. en otras regiones del norte de México. Eso siempre va a ser, es un primer empleo, se da mucho en Monterrey, que el primer empleo de los jóvenes que están estudiando es call center, ¿no? Y ahora ya no. Ahora ya tienes un robot que no te está entendiendo, que no sabe ni qué quieres decir y que nunca te va a pasar con un asistente porque están ocupados los asistentes. Y eso deshumaniza también a la sociedad. Y te resta una habilidad social, o sea, porque pongo el ejemplo burdo de hay que pedir una pizza, háblale a Domino's y tu mamá te pasaba el teléfono y Sí, ¿qué sí, le sí. digo? ¿Y dónde vivo? Sí, 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 sí. Ese reto también, o sea, también no solo te deshumaniza, sino que también te resta habilidades sociales. O sea, esa conversación, lo vemos generacionalmente, les cuesta mucho una llamada. Hablar por teléfono Pueden. de, vamos a tener una llamada larga, no, prefiero tomar. Y el sticker Sí, sí, representa sí, sí. más cómo me siento a decirte, me siento mal, prefiero mandarte el sticker de, Sí, sí, sí. ajá, Del gatito llorando. sí. Sí, güey. Sí, amo los Sí, sí. el de la ceja Sí, levantada. sí. No juzgo. Sí. Sí, es verdad. Cada vez la tecnología nos ha ido. O sea, es que es lo contradictorio de la tecnología, ¿no? De las nuevas modelos de comunicación que te separa y te une al mismo tiempo y es, bro, es una paradoja bien complicada de entender porque dices, claro, te une con los que están lejos, pero también te separa de quienes tienes al lado porque estás en el Me ha WhatsApp, pasado de que yo estaba en un cuarto y mi mamá en otro cuarto y ¿quieres comer? Hablando por WhatsApp. Sí, 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 O pasa, sea, pasa. pasa de que ya estamos en la misma habitación y hablas con la otra persona y están a metros de distancia. A que en nuestras infancias era de repente escuchabas de Raúl, la vecina gritándole Claro, al niño que se metiera. sí. O sea, que ya jugó suficiente la pelota, métete. Retomo como lo que hablamos hace un momento. Nos pasa mucho como sociedad que nos dejamos de cuestionar cómo ellos entienden el mundo. O sea, hablemos de un grupo particular ahorita, digamos, de 12 a 15 años. Pues ya tú y yo tenemos un sesgo y una visión diferente. Esa es la política pública de juventudes. Tengo que escucharte a ti, que tú lo estás viviendo. A mí me pasó, y no fue hace mucho, fue en pandemia justamente, que estaba ayudando, porque migré lo que hacía yo en sociedad civil, que juntaba a la gente y armábamos juegos cooperativos, digo, reuniones para enseñar de juegos cooperativos, pero en línea. Y yo picándole a la presentación de PowerPoint, veo que tiene la opción de subtítulos. Y luego, pues ya con inteligencia artificial, pues los subtítulos los traduce en tiempo real. Y yo fue como, ¿qué? ¿Esto existe? O sea, ¿ya avanzó tanto la tecnología? No, pues entro a mi siguiente capacitación con los chavos y que no me llevaban tanto. Yo creo que yo tendría unos 26 años, ellos deberían tener 20. O sea, que dices, pues no es tanto. O sea, sí son 6 años, toda una primaria, pero no era tanto generacionalmente. Y todo así de, ay, tío, o sea, eso ya existía desde hace mucho tiempo. Nosotros lo incorporamos en nuestras clases y yo, No manches. pero lo acabo de descubrir.
Y no sé cuántos de las personas que ahorita lo estén viendo sepan que se pueden poner, o sea, que tú ya en una presentación puedas poner los subtítulos en vivo y hasta traducirlos en otro idioma. Y que va a decir, ¿qué? ¿Eso se puede? Se puede. Yo lo descubrí hace 5 años, 6 años. Y ellos ya tenían 3 años que lo habían descubierto. Sí, sí. ¿Cómo ha evolucionado las cosas? Pues necesito preguntarle. Al final fueron los hijos o los jóvenes los que les enseñamos a nuestros papás o a nuestros tíos, así se acepta la videollamada, así sirve el calendario de Google, así funciona esto, porque tenemos esa sobreexposición a las tecnologías y no está mal. Lo que está mal es que no nos estemos adaptando socialmente. O sea, ahorita ya es rarísimo, ya no cargo cartera, ya pago con el teléfono. Ya se me quedó la cartera, pago con el teléfono. Se me perdió la cartera hace unos días en un viaje y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo juré no ser ese ser, güey, sí soy. Pues según yo lo metí en la chamarra para estar seguro y se fue. Me cayó en la calle, ya no la encontré. Dije, bloqueé las tarjetas en cuestión de 5 minutos, lo que antes hubieran sido llamadas, horas de que a una tarjeta y luego otra tarjeta todos esos procesos, la denuncia en línea, todo rapidísimo. ¿Cómo nos adaptamos a escuchar esa perspectiva? ¿Cómo nos adaptamos a escuchar esa voz? Claro. Y ahora tienes dentro del instituto, hablando de escuchar voces, tienes una nueva aventura, el Congreso Joven, ¿no? Sí, el Congreso Cuéntame un Tamaulipeco de la poquito. Juventud. Eso, ándale, el Congreso Sí. Ay, el Congreso Joven para la raza, bro. Oye, bueno, yo que trabajé en el Congreso, no estoy tan ruca, pero bueno, es cuando me lo pasaron para que lo checara, la convocatoria del Congreso Joven, está muy interesante cómo van los chavos a hacer todo el proceso de pues a lo mejor querer hacer una iniciativa de ley, que una iniciativa de ley, pues es muy interesante el proceso de creación de una, o de modificación de una ley, ¿verdad? Y creo que de ahí van a sacar varias propuestas. Cuéntame un poquito más de eso. Nuevamente, honor a quien honor merece. Tamaulipas legislativamente había tenido un abandono cañoncísimo. O sea, en materia de la modificación a las leyes que nos regían, estaban muy desactualizadas. Un ejemplo de ello fue la Ley de Juventudes, que se modificó el pasado diciembre de 2023. Pero esa ley tenía más de 10 años bueno, ahorita ya, fue en 2011 la última modificación. Estamos hablando de 15 años, ya una quinceañera. Y no se le modificaba nada. Se tuvo que derogar porque esa ley ya no servía, porque no entendía a las personas jóvenes actuales. Y surge de propuestas ciudadanas. Los cabildos juveniles o los parlamentos juveniles tienen relativamente poco que se hacen en Tamaulipas. Creo que fue 2017-18 que existieron estos primeros ejercicios parlamentarios. Pero eran organizados por sociedad civil. Un aplauso a la sociedad civil que decidió modificar una ley para que en la ley de participación ciudadana se incluyera que la sociedad puede organizar un cabildo o un parlamento juvenil. Bien por ese movimiento de sociedad civil, pero tardaron años en esa lucha. Que es lo que yo decía hace un momento. Desde sociedad civil se pueden hacer los cambios totalmente y la invitación es que participen como sociedad civil. Pero sin el respaldo de tus instituciones es muy complicado. Por eso, hace algunos días se publicó o se propuso ante el Congreso, justo la Comisión de Participación Ciudadana, que la preside una persona joven, la diputada Catalina, junto con la diputada María del Rosario, modifican esa ley de participación ciudadana y dijo, bien a sociedad civil por organizarse, pero no es su chamba. Es chamba del legislativo. O sea, quienes tienen que generar estos ejercicios para que niñas, niños y adolescentes participen, para que los jóvenes participen, para que la comunidad LGBT, para que las mujeres, para que existan cabildos que escuchen, que existan congresos y parlamentos que escuchen la iniciativa
de la persona o del grupo etario que estamos atendiendo es responsabilidad de las y los diputados. Y en este caso particular, el Congreso Tamaulipeco de la Juventud, pues lo que hizo el Congreso fue igual, mi frase que dije en un momento, honor a quien honor merece. No lo puede hacer el Congreso solo. Se firma un convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud de Tamaulipas y el Congreso del Estado. Y a partir de ahí diseñamos y creamos esta convocatoria desde las instituciones con un respaldo totalmente a favor, porque nuestra intención no es que queden en letra muerta, como pasaba en muchas ocasiones o pasa en muchos estados, sino que estas iniciativas y estas voces que recuperemos de las juventudes, así como lo hicimos con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo, se conviertan en leyes. Analizar su viabilidad y escuchar la voz del grupo etario al que estamos atendiendo. La verdadera transformación sucede cuando la sociedad participa, el gobierno articula política pública, el Congreso legisla y el Poder Judicial juzga. Es todo un círculo social que no funcionaría si no hubiera una participación ciudadana. Y ahora sí, al segmento de la convocatoria y hacia la invitación hacia las personas jóvenes. Primero, la convocatoria está dirigida para jóvenes de 18 a 29 años. Agrupamos este rango etario también teniendo en cuenta que es de 2 a 29 el ser joven, pero hay un cabildo de niñez, de niñez y adolescencia que abarca hasta los 17 años. Entonces nosotros tomamos el otro grupo etario para hacer una balanza de totalmente el rango etario de juventudes, con 13 ejes temáticos sugeridos, como lo puede ser medio ambiente, como lo puede ser vivienda, como lo es turismo, la misma participación ciudadana, seguridad, la construcción de la paz, por mencionar algunos de los ejes, emprendimiento o economía. Y aquí lo que yo les digo a los chavos es, lo primero, que si tú quieres participar, te tienes que cuestionar qué es lo que a mí como sociedad me duele. Que yo siento que no se está trabajando, que debería de cambiarse y que tiene que haber una continuidad generacional. Y eso desde tu perspectiva. Plantea tu idea, plantea tu iniciativa y tendrás todo un proceso de acompañamiento para la construcción de esta iniciativa. La intención es recuperar, o bueno, los seleccionados están contemplados desde 24 hasta 36 participantes para hacer este ejercicio parlamentario. ¿Qué es el Consejo Tamaulipeco de la Juventud? El Congreso Tamaulipeco de la Juventud es un ejercicio parlamentario. Por un día vas a ser diputado o diputada y vas a poder presentar tu iniciativa y legislarla. Y el gran cambio social sucede cuando conocemos cómo funcionan nuestras dependencias que nos regulan. Porque yo lo dije al principio de esta plática. Sí. Es muy fácil como sociedad civil decir, es que el gobierno está haciendo las cosas mal. Es que la presidenta nos tiene que dar agua pública. No es atribución solo del gobierno federal. Claro. O sea, tiene que haber, sí, participación, sí hay una Comisión Nacional del Agua, pero también hay una Secretaría de Recursos Hidráulicos y hay una Comapa del municipio. No participa solo un foco de la sociedad o un foco gubernamental, es un ejercicio transversal. O le echamos la culpa a tal o cual actor sin conocer si es su responsabilidad o no. Sí, claro. O sea, ahí le andamos queriendo pedir, digamos, atribuciones del Ejecutivo al Legislativo. No, es que los diputados tienen que hacer esto. No es su atribución. Su atribución son las leyes que regularán el marco normativo que el Ejecutivo ejecutará, valga la redundancia. O le andamos pidiendo al Poder Judicial. No, pues no, el Poder Judicial ejecuta lo que ya está en la ley, lo que ya hizo el Ejecutivo, lo juzgo y veo si está bien hecho o no está bien hecho. O a qué nivel de gobierno. Ese es lo principal que tenemos que entender como sociedad. Que necesitamos educarnos para generar las condiciones necesarias para que podamos exigir articuladamente o encaminado hacia la sociedad que queremos. Sí. Ese es este enfoque que buscamos a través del Congreso. O sea, que los mismos jóvenes
propongan iniciativas, que propongan ideas, que analicen qué es lo que les gusta como sociedad y que debería de ser una obligación. Por ejemplo, lo que yo dije hace un momento. Ya había una ley de participación ciudadana que regulaba los mecanismos de participación, pero era muy difícil. Para presentar una iniciativa creo que tenías que juntar, no sé, sí, creo que el 3% del electorado para que pudieras tú presentar una iniciativa de ley. Pues a través de estos congresos, cuando se crea este mecanismo, te permite que ahí mismo se propongan las iniciativas de ley. Y ahora, gracias a sociedad civil, pero le corresponde a la dependencia y a la institución respaldar ese tipo de mecanismos y garantizar que se sigan haciendo. Por eso se modifica esta ley. Es una buena práctica, claro, totalmente. ¿Le doy la atribución a la sociedad que lo organice? Sí. Ya me dijiste que era lo que estaba haciendo mal. Ahora me toca a mí como gobierno que se continúe, garantizar que se continúe. Como lo decía hace un momento, la verdadera transformación sucede cuando cada uno de los actores a los diferentes niveles de gobierno hacen su trabajo y se institucionaliza. Lo que nosotros hemos logrado con los programas sociales, o sea, con los programas también del mismo Instituto de la Juventud, pues es que se genera un estándar que ya no lo van a poder mover. Esa es la intención. Al legislarlo, pues la intención es que ya exista un documento normativo que diga que es obligación. Y si esa obligación no se cumple, atender o acudir a las instancias que se dedican a la procuración de justicia, llámese Comisión de Derechos Humanos, llámese Poder Judicial, dependiendo del nivel de injusticia social que se esté cometiendo. Pero para eso nos sirve este Congreso de la Juventud. Sí, qué padre. La verdad es que el Congreso, pues como tú lo decías, se necesitan los 3 poderes de gobierno para que esto como siga funcionando como sociedad y como Estado y como país. Lo padre del Congreso, pues es ver cómo impacta o cómo se crea una iniciativa de ley o cómo se puede reformar una ley, porque no es solo la participación de los diputados, no es solo la creación de nuevas leyes, sino es la poder reformar las leyes que ya existen y cómo estas leyes, como tú lo decías, pues la ley de participación ciudadana estaba anticuada y cómo reformarla ha impactado en que pues se actualice y pueda haber más participación. Y así habrá un montón de leyes que a lo mejor uno, como tú decías, ¿qué es lo que te molesta o qué es lo que, qué inconforme estás con o qué es lo que quisieras cambiar siendo joven? A lo mejor ya existe esa ley que quieres hacer, pues nada más hay que reformarla y eso es padrísimo. Y qué padre, la verdad es que el poder legislativo es un poder bien interesante y es lo que se necesita para avanzar, porque si los diputados no legislan, el gobierno, el gobernador o la presidenta de la república o el presidente, en fin, no van a poder hacer nada. Al final del día pasa lo mismo en el cabildo, ¿no? Si el cabildo no legisla, pues el presidente municipal no puede hacer nada y así sucesivamente. Entonces te das cuenta cómo funciona la creación de y el manejo de y dices, pues todo lo que tiene que suceder para que una política pública salga, para que se apruebe el presupuesto para tal obra, para que, y te das cuenta, es un mundo y es un mundo bien interesante, bien padre, bien bonito y yo les puedo aconsejar que escriban muy bien su exposición de motivos porque ahí es donde la gente llora. Y es lo más padre, me tocó escribir algunas exposiciones de motivos y era lo más divertido para mí, que soy comunicóloga, pero para quienes sí les gusten mucho las leyes y la creación y la reformación de nuevas leyes, pues es una oportunidad única. Tampoco lo viví cuando era joven, pero es una muy, muy buena oportunidad y pues los animo a todos, también los chicos migrantes, que se unan a los jóvenes migrantes, que se unan a esta nueva propuesta, iniciativa del Congreso Joven, le digo yo. Tiene un nombre más largo, pero para la raza Congreso Joven. Es correcto. Oye, Coque, y ya para ir cerrando, ya para ir cerrando, cuéntame un poquito
porque yo sé que estás muy metido con los jóvenes, pero yo quiero saber cómo te ves en 5 años, Coque. Híjole. Qué buena pregunta. Sí, se la Es hago a una todos los pregunta invitados. muy interesante. Me encanta el servicio público. Definitivamente ahora que lo conocí como en esta trinchera del Instituto de la Juventud, me gusta muchísimo poder construir una política pública, generar proyectos o programas sociales, desde los aprendizajes que yo tuve desde sociedad civil. Ahorita hablábamos de techo, pero pudiéramos hablar también de la bolsa de trabajo que tiene el Instituto de la Juventud o los cursos Santander, que justo sucedió como una iniciativa similar de esto lo pudiéramos gestionar. O sea, esto conozco que existe, vamos a gestionarlo. Y a mí nunca me ha costado pedir. O sea, creo que soy una persona que justo creció con una resiliencia muy grande y que el no me molesta. Cuando lo mencioné hace un momento, tuve la oportunidad de irme becado a Chile, subieron como 7 convocatorias más a las que apliqué y no en todas quedé, pero yo tenía un objetivo y lo perseguí hasta poderlo conseguir. Obviamente me gustaría cambiar ya mi narrativa porque es momento de que exista un relevo generacional. Creo que vemos muchos jóvenes que llevamos muchos años trabajando el tema de juventudes y que vamos a tomar una siguiente encomienda, vamos a atender un siguiente nivel desde nuestras convicciones. El camino es un lienzo en blanco. Eso es creo que lo que más me emociona, por eso me quedé al principio como terminando de elaborar o de reflexionar cómo me veo en 5 años. Definitivamente me veo regresando a la participación ciudadana, o sea, ya sea desde el tema de activismo o desde el tema gubernamental. Me gusta muchísimo el poder ejecutivo y he disfrutado este viaje, pero buscaríamos a lo mejor desde otra narrativa y otro camino, a lo mejor esta nueva perspectiva de adulto joven o de joven adulto que ya involucra el rango etario en el que yo estoy participando. Me encanta el tema de construcción de la paz porque la violencia no se erradica de la noche a la mañana. Involucran muchos factores que conllevan un trasfondo social de cultura y de estructura. Y eso, pues ya llevamos, yo creo que 13, 14 años trabajando en ese espectro y seguiremos trabajando en ese espectro. Pero todo con una gran convicción que es el compromiso de devolverle a la sociedad lo mucho que me ha dado. Yo me siento una persona muy, muy privilegiada por el contexto en el que he crecido y bueno, no lo quisiste mencionar, pero de niño de secundaria y de educación pública becado, o sea, de la mayor parte de mi educación por calificaciones y por participación en estos programas sociales, pero al final he recibido pues de la misma sociedad muchos beneficios, como un periodo de movilidad académica, como unas convocatorias donde gestionamos recursos a nivel internacional para equipamiento de escuelas, como la participación ciudadana. Entonces yo me veo en un espectro donde siga devolviéndole a la sociedad lo mucho que me ha dado y poder compartir un poquito más de quién soy con este mundo. Muy bien, creo que eres un perfil muy interesante y creo que la ventaja de una persona como tú es que cabes en todas partes. Entonces, pues no lo sé, tengo mis apuestas, vamos viendo. A ver qué nos dice. Hace falta el turismo en este estado, promoverlo más. Me encanta, me Vamos viendo, encanta. vamos Yo viendo. hace días tuve la oportunidad de visitar la nueva autopista y desde niño, lo dije hace un momento, mi papá es veterinario, Sí. es ganadero. Me tocó recorrer los 43 municipios de pe a pa en los ranchos, en los corrales, en ríos. Y Tamaulipas es una de las pocas regiones que tiene muchísimos climas, muchísima flora, muchísima fauna muy diversa.
que en ningún otro estado te la encuentras. No, O somos sea, el único que tiene los 4 ecosistemas, güey. es correcto. Eso es mágico, o sea, Tamaulipas, como Tamaulipas, ni un... Sí. Y yo siempre lo he dicho, Tamaulipas es un lugar hermoso, solo hace falta descubrirlo. Hace falta explotarlo, Coque. Tal Vamos. vez ese sea tu nuevo reto. Trabajemos por ello, trabajemos en dar más a conocer a Tamaulipas por todas las bellezas, sobre todo las personas, pero es un lugar que se descubre. Pues muchas gracias, Coque, por aceptar esta invitación, por haber estado aquí, por haber venido y darme un poquito de tu tiempo y darnos a todos los que nos escuchan y los que nos ven un poquito de Coque. Espero verte y seguir viéndote triunfar y espero gracias. seguirte topando ahí en el café. Y pues ojalá sigamos construyendo y transformando la realidad de mucha gente y te felicito por lo que haces. Y yo sé que te esperan grandes y buenas cosas y pues ahí estamos. A seguir trabajando, ¿no? Pues de verdad, muchas gracias por el espacio, por tener una oportunidad de tener un diálogo horizontal y a toda la comunidad que te escucha, pues muchas gracias por este espacio de poder presentar lo poco, mucho que hemos estado trabajando, tanto desde sociedad civil, ahora con esta nueva encomienda gubernamental. La invitación a seguir transformando nuestra realidad, pues con el Congreso Tamaulipeco de la Juventud está la convocatoria abierta y si les intriga un poquito más quién es este perfil random de La Sonrisa Eterna, pueden seguirme en mis redes sociales como oscar.rdzperales, tanto en Instagram y en Facebook como Oscar Perales, también oscar.rdz en TikTok. Y ahí estamos subiendo contenido tanto de lo que estamos haciendo y reflexiones de la vida y de los viajes que hemos estado haciendo, sí, de cómo dale. podemos conocer mejor nuestro estado. Muy bien, pues ahí van a estar apareciendo las redes de Coque. Muchas gracias.